El primer momento, cuando te lo dicen, y cuando nace que viene sin libro de instrucciones, viene sin apagado. Eso es lo más difícil. Tienes que dar lo mejor de ti todos los días, sacarlos adelante, estar pendientes de todo, y muchas veces abruma un poco lo que supone ser madre. Siempre, todos los días tengo miedo. Todos los días, porque siento que me queda grande. Es que cada niño es un mundo, entonces lo que vale para unos, para otros no vale. Te sientes un poco sola, ¿no? De decir, ¿y ahora qué hago? Pero cuando te dan los momentos buenos, la verdad es que para bien o para mal te lo dan todo, o sea, para lo bueno y para lo malo. Y cuando te dan lo bueno, pues la verdad es que lo disfrutas muchísimo, no se puede comparar con ninguna cosa. Pues cada pequeño logro que consiguen, desde decir mamá, papá, dar un aplauso, lanzar un beso, comer solos, hacer las cosas por sí mismos, cualquier pequeño logro es muy bonito. Los pequeños detalles son los que te hacen decir, bueno, pues parece que la cosa va bien. Te hacen ver la vida de otra manera y sientes que ya nada es igual que antes, pero es que tampoco echas de menos lo de antes, no quieres volver a la vida anterior. Para el día de mañana, mis hijos me gustaría que sean sinceros, que sean humildes, que sean fuertes. Que sean personas que sean capaces de superar todos los retos que tengan delante. Que tienen amigos, que se llevan bien. Que se dediquen a aquello que les apasione. Pues me gustaría que fuesen sobre todo personas íntegras, buenas, honestas, que vayan con la verdad por delante, que ayuden a los demás, que hagan lo que hagan en la vida, lo intenten hacer lo mejor que puedan y lo mejor que sepan, y que siempre estén pues pendientes de la gente, ayudando. A mí me gustaría que escogieran lo que escogieran, fueran felices. Intentar apoyarles en cualquier decisión que tomen. Que sea como él quiera y que sea la mejor elección. Eso es difícil porque pues, igual se da algún golpe que otro, pero bueno, ahí estaremos para ayudarle.